Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas veces nos hemos planteado cuál es la diferencia entre el torque de un motor y la potencia que puede entregar. Aunque estos dos conceptos trabajan juntos, estas dos medidas representan acciones diferentes. En esta presentación vamos a ver cómo se aplican ambos conceptos en el área de la mecánica. El par motor o torque es una magnitud física que mide el momento de la fuerza que se le debe aplicar a un eje para que éste gire a una determinada velocidad. La unidad de medida del torque en el sistema internacional es el newton por metro. Por ejemplo, de la experiencia práctica se observa que para elevar un peso como el que se muestra en la figura, la fuerza F aplicada a la manivela depende de su longitud. Cuando mayor sea la longitud de la manivela o el brazo de palanca, menor será la fuerza necesaria para elevar la carga. Ahora bien, si doblamos el tamaño de la longitud de la manivela, la fuerza necesaria para levantar el mismo peso se reducirá a la mitad. En nuestro ejemplo, si el balde pesa 20 N y el radio del tambor es de 0,1 metros, la cuerda transmitirá una fuerza de 20 N en la superficie del tambor, es decir, a 0,1 metro del centro del eje. Si multiplicamos por 4 veces el brazo de palanca, es decir, 0,4 metros, la fuerza necesaria para levantar la misma carga será de 5 N. Como vemos, para medir el esfuerzo necesario para girar el eje, no basta definir la fuerza empleada, sino que es preciso también definir a qué distancia del centro del eje debemos aplicar la fuerza. Por lo tanto, el esfuerzo es medido por el par cupla o torque, siendo el par el producto de la fuerza por la distancia. En este ejemplo, el par o cupla vale 20 N por 0,1 metros, que es igual a 2 Nm, o bien 5 N por 0,4 metros, que es igual a 2 Nm. Como podemos ver, si bien el torque es el mismo, la fuerza empleada para elevar la carga es mucho menor al multiplicar el brazo de palanca. Ahora vamos a trasladar el concepto de par o torque en un motor o reductor de velocidad. Si el torque o par lo combinamos con el tiempo necesario para realizar un trabajo, este se convierte en potencia. Por ejemplo, si un motor eléctrico tiene una determinada potencia y presenta una cierta velocidad de operación al cual gira el eje o la flecha de salida, tanto la velocidad como la potencia llevan aparejado un cierto torque o par que puede liberar el motor. Cuanto más alto es el par o torque, más grande será la carga que podemos mover. Con lo cual, a la hora de seleccionar un motor, del par dependerá que podamos o no mover una determinada carga. En cambio, la rapidez con la que podamos mover esa carga dependerá de la potencia. Esa sería la diferencia entre el torque y la potencia. El torque determina el esfuerzo necesario para mover la carga y la potencia la velocidad para realizar ese esfuerzo. La combinación de potencia y par velocidad en un motor o motor reductor se articula bajo la siguiente fórmula, donde el torque se mide en newton-metros, que es igual a la potencia medida en watt, dividido a la velocidad angular expresada en radianes por segundos. Como conclusión podemos decir que el torque es el dato que nos ayudará a entender la facilidad con la que el motor puede mover una carga, o sea la fuerza que desarrolla la máquina o el motor. Y la potencia es la velocidad que le permite al motor mantener la carga a una determinada velocidad constante. Como regla de oro se puede decir que cuanto más alto es el torque, menor es la velocidad del motor y mayor será la fuerza de empuje que tendrá la máquina eléctrica. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.